¿Qué podemos hacer para vencer la tentación? Escuchemos al doctor Adrian Rogers. Permítame decirle algo que a lo mejor le sorprenda. ¿Sabía usted que la tentación no es un pecado? Y si piensa que me equivoqué al decir eso, lo voy a repetir para que quede muy claro. La tentación no es un pecado. En las páginas del Nuevo Testamento leemos que Jesús fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados, pero hubo una notable diferencia. Él no pecó. ¿Le gustaría a usted saber cómo enfrentar la tentación? Dios ha provisto una forma para que nosotros podamos hacerlo. Recuerde que la tentación solo puede ser vencida siguiendo los parámetros de Dios. Nadie puede vencer la tentación siguiendo las normativas humanas. La verdadera guerra del diablo no es contra los seres humanos, es contra Dios. Y lo que Satanás quiere es hacerle daño a Dios, haciéndole daño a usted, porque Dios le ama. Nuestro expositor bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte de cómo enfrentar la tentación. Tenga la bondad de buscar el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Después de un momento leeremos algunos versículos. Al hablar de la tentación, hay 3 maneras en que la gente trata de enfrentarla, y 2 de esas maneras son equivocadas. Una de las formas es sencillamente ceder a la tentación. La tentación no les molesta, porque hacen lo que quieren hacer, cuando quieren hacerlo. Simplemente actúan como animales. Hay muchas personas que viven como animales no tan inteligentes. Un animal vive para su autosatisfacción, autopropagación y autopreservación. Un animal hace lo que quiere hacer porque quiere hacerlo. Come cuando quiere comer, duerme cuando quiere dormir y se propaga cuando quiere propagarse. Alguna gente enfrenta la tentación de esa manera, cediendo a ella, y ni siquiera se molesta frente a lo que algunos de nosotros llamaríamos tentación. Otros, en cambio, enfrentan la tentación luchando contra ella, pero lo hacen en la fortaleza de su propia carne. Por eso tratan y fracasan. Y finalmente son como la mujer que dijo: puedo superar cualquier cosa, menos la tentación. A lo mejor usted actúa así. A pesar de su lucha, siempre fracasa. Pero hay una tercera manera de enfrentar la tentación, y la vamos a estudiar, y nos enseñará y entender tanto el ejemplo como el poder para vencer la tentación satánica. Y vamos a encontrar que en la historia de la tentación que sufrió el Señor Jesucristo en el desierto, Él es nuestro ejemplo y su palabra es nuestro poder. Ahora, ¿por qué debemos estudiar esto? Porque en primer lugar, hay un enemigo que quiere hacernos daño. Lucas 4, los versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hay un enemigo que quiere hacernos daño. Pudiera ser que usted no entienda que tiene un enemigo, pero lo tiene, y es un enemigo malévolo. Él quiere hacerle daño, y hace daño a quien usted ama. Y aunque usted no lo crea, tiene un plan y una estrategia para su vida. La dinamita, por decirlo así, está en su lugar, la mecha está puesta y el fósforo está encendido, y usted puede estar despreocupadamente viviendo la buena vida. Pero él está preparado para su caída. Ahora, no se siente importante por eso, porque no lo es. Usted es solo un peón en las manos de Satanás, porque la verdadera guerra del diablo es contra Dios. Y las personas malvadas siempre han sabido que si no pueden hacer daño a alguien, harán daño a otra persona que es amada por la persona a la que no pueden hacer daño. Y lo que Satanás quiere es hacerle daño a Dios, haciéndole daño a usted, porque Dios le ama a usted. Hay un enemigo diabólico que quiere hacerle daño. La segunda razón por la que debemos estudiar esto es para tener una experiencia que nos haga humildes. Quiero decir,
Muchos hemos fracasado tantas veces que ya estamos cansados de fracasar. ¿Cuántos cristianos en realidad están viviendo una vida victoriosa día tras día? ¿Cuántos han dejado de ser víctimas para ser vencedores? La tercera razón para este estudio es para tener un ejemplo que nos ayude. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue tentado? La Biblia enseña que Dios nos dio como ejemplo a Jesucristo y que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y vamos a estudiar qué pasó cuando Jesús se enfrentó cara a cara con el diablo y cómo Jesús salió victorioso de esa experiencia en el desierto. Y oro para que todas estas lecciones se graben indeleblemente en su corazón y comience a vivir una vida victoriosa. Pensemos por un momento acerca de la posibilidad de la tentación. Note que el relato bíblico dice que Jesús fue tentado durante los 40 días que estuvo en el desierto. Lucas 4:2 dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y quién no tendría hambre después de estar en ayunas por 40 días y en el desierto? Por supuesto que Jesús tuvo hambre. Toda la artillería del infierno estaba apuntando hacia el Señor Jesucristo. Estoy hablando acerca de la posibilidad de la tentación, y lo siguiente es lo primero que deseo que entienda. La tentación puede venir a cualquier persona. No piense que cuando usted se salva, de inmediato se vuelve inmune a la tentación. Si el diablo tuvo la descarada audacia de tentar al Hijo de Dios, ¿qué le hace pensar que a usted no le tentará? Si usted piensa que no será tentado, ¿sabe lo que está haciendo? Está tentando al diablo para que le tiente. El cristiano orgulloso tiene al diablo para que le tiente. Anote al margen 1 Corintios 10, los versos 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación llegará a cualquier persona. Entre todos quienes me escuchan, no hay ni una sola persona que no haya sido o que no será tentada. Pero el ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero hubo una gran diferencia. Él nunca pecó. O sea, nunca cedió a la tentación. No crea que hay algo inherentemente malo en usted si es tentado. Más bien podríamos decir que hay algo inherentemente bueno en usted si es tentado, porque eso significa que usted no está en colusión con el diablo, sino en colisión con el diablo. Déjeme decirle algo más sobre la tentación. No solo que puede llegar a cualquier persona, sino que puede llegar en cualquier momento. Mire lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Bueno, ¿dónde estuvo él? Si retrocedemos al capítulo 3, leeremos que Jesús fue bautizado. Su bautismo fue la marca de iniciación de su ministerio. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y el Espíritu, como paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo. Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde el diablo le tentó. Piensa en esto. Sabía que las más fuertes tentaciones llegarán después de alguna experiencia espiritual extraordinaria. Pero no olvide que la tentación puede llegar a usted en cualquier momento. Algunas veces la gente se mete en problemas después de algún avivamiento en donde tuvieron un tiempo glorioso y fueron maravillosamente bendecidas y alabaron a Dios. Pero luego comienzan a descuidarse espiritualmente. Algunos consiervos pastores me han contado que los más serios argumentos con sus esposas
se han dado después de una gloriosa campaña de avivamiento en sus iglesias, porque Satanás llegó para contraatacar. Escuche, cuando usted tiene la aprobación del cielo, será asaltado por las fuerzas de choque del infierno. La tentación llega a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí está el Señor Jesucristo en el desierto. Jesús es el último Adán. Jesús fue tentado en el desierto y salió victorioso. Adán fue tentado en el Edén y fracasó. El primer Adán fracasó en el huerto. El segundo Adán venció en el desierto. A Satanás le tiene sin cuidado si llega a usted en el huerto o en el desierto. No crea que usted de alguna manera puede aislarse de la tentación. Algunos creen que si están en la iglesia no serán tentados. Otros piensan que si se encierran en algún monasterio no serán tentados. Mi amigo, usted no puede escapar a la tentación por estar en algún lugar. Jesús tuvo que confrontar la tentación en el desierto después de su bautismo en el Jordán y estando lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser tentado aún estando en la iglesia. Y de hecho, la iglesia es un lugar favorito del diablo para tentar a los creyentes. Necesitamos estar siempre advertidos. La tentación puede llegar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. Ahora, ¿cómo fue tentado Jesús? Veamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto se refiere al Señor Jesús, quien conoce nuestras debilidades. Él ve cuán frágiles somos. Por eso la Biblia sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora pudiera ser que esto nos sorprenda, saber que Jesús fue tentado en todo como nosotros lo somos, pero eso es lo que dice la Biblia, para confirmar que la tentación puede llegar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Jesús fue tentado en todo como nosotros. Aquí no se está hablando de incidencias individuales de tentación. Aquí se habla de puntos mayores de tentación, que en realidad solo son 3. Y el diablo los utilizó para tentar a Jesús en el desierto. Las mismas tentaciones que usted enfrentará hoy, o mañana, o pasado mañana, o la próxima semana, y el resto de su vida. ¿Cuáles son esas tentaciones? Anote al margen 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí lo resume todo. ¿Quiere saber qué es la tentación? La tentación es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada tentación que usted enfrenta es un componente de una de estas, o puede ser una amalgama de las 3. Pero cada tentación está compuesta de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así tentó Satanás a Jesús en el desierto. Por eso en Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Ahora, ¿qué significan los deseos de la carne? Esos son los pecados que cometemos con nuestros cuerpos. La carne en sí misma no es diabólica, pero puede ser utilizada por Satanás en forma de lascivia, lujuria. Tiene que ver con el área de apetitos y acciones físicas, alimentos, sexo, licores, drogas, vagancia, violencia. Todas estas cosas están en el cuerpo y la Biblia los identifica como los deseos de la carne. Tiene que ver primordialmente con lo que hacemos. ¿Y qué de los deseos de los ojos? ¿Sabía usted que sus ojos tienen apetitos? Exactamente como lo tiene su cuerpo. ¿Alguna vez ha escuchado la expresión, regocija tu mirada en eso? Los deseos de los ojos
no se relacionan a lo que hacemos, sino a lo que tenemos. Las cosas que satisfacen los valores estéticos que usted tenga y que se complace mirándolas. Los deseos de la carne son principalmente contra el cuerpo. Los deseos de los ojos son las tentaciones contra el alma, contra la parte íntima, interior de las personas. Y la vanagloria de la vida no tiene que ver con el hacer o el tener, sino con el ser. El ser alguien. Ser el jefezazo, el gran cacique, el mandamás. Tener autoridad y poder, ser famoso, que la atención de todos esté centrada en usted. Hacer, tener, ser. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con nuestras pasiones. Los deseos de los ojos tienen que ver con nuestras posesiones. El orgullo o vanagloria de la vida tiene que ver con nuestra persona, con lo que somos. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo venció Jesús esas tentaciones? ¿Qué fue para él los deseos de la carne? El transformar piedras en pan. Veamos Lucas 4, los versos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? Mira, Jesús, tú estás con hambre y tienes el poder para hacer milagros, así que puedes transformar estas piedras en pan. Satanás está tratando de influenciar en la mente del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa esto para usted? ¿Qué le dice? Le dice que haga un Dios de sus pasiones, ya sea ese Dios alimentos, sexo, licor, juegos de azar o lo que sea. Tiene que ver con lo que haga, los deseos de la carne. Ahora, no hay nada de malo en comer pan. Muchas veces Jesús comió pan con sus discípulos. De hecho, Jesús tomó pan, lo partió y les dio a sus discípulos diciéndoles: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en la oración modelo les enseñó a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿cuál es el significado de esa tentación? Satanás quería que Jesús pusiera los deseos de su carne sobre la voluntad de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estuvo allí para cumplir una cita divina. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es el mal uso y el abuso de algo que normalmente es correcto y bueno. Cada pecado no es sino una perversión de algo que es bueno. El diablo quería que Jesús, que tenía hambre, pusiera el pan sobre la voluntad del Padre. Y eso es lo que el diablo le dirá a usted en cualquier cosa que normalmente es buena. Pero si la pone por encima de la voluntad de Dios, se transforma en pecado. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta tentación fue para que Jesús pusiera su necesidad de pan por encima de la voluntad de Dios. En otras palabras, poner a Dios en segundo lugar. Escúcheme, Dios jamás aceptará el segundo lugar en la vida de nadie. Así que en cualquier momento usted será tentado con los deseos de la carne. Ahora, antes de finalizar este programa, quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Porque eso determinará su éxito o fracaso al enfrentar las tentaciones. ¿Quién controla en realidad su vida? Y si usted orgullosamente me contesta que usted controla su propia vida, pues mire el estado lamentable en que se encuentra. Porque únicamente Dios puede poner orden y significado en nuestras vidas. Le invito a recibir al Señor Jesús en su corazón.
Lo puede hacer este mismo momento al decir una oración como la siguiente, que usted la puede repetir con sus propias palabras. Querido Dios, no quiero ser simplemente una persona religiosa, sino ser en verdad una persona transformada por tu amor y por tu gracia. Señor Jesús, sé que quieres salvarme, y por eso pusiste tu propia vida en la cruz para redimirme de mis pecados. Y gracias por amarme de esa manera. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. No sé cuán grande sea mi fe, pero con la fe que tengo, te invito a que entres en mi corazón, que vengas a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a saber más de ti y de tu bendita palabra, para que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga o amigo, si usted en la intimidad de su corazón y con toda seriedad y sinceridad hizo esa decisión, recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, Él lo será. Esa es su promesa. Permítale que Él tome el control total de su vida. Amigas y amigos oyentes, reciban un cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale, Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales del Dr. Adrian Rogers, quien nos está guiando en la serie Ganando las Batallas. ¿Por qué cree usted que la gente dice chismes? ¿Sabe lo que es un chisme? El chisme es el intento de hacer quedar mal a una persona con la esperanza de estar por encima de esa persona. ¿Por qué cree que la gente ha hecho de sus negocios un dios? No porque necesiten más dinero. Uno puede comer solo una comida al mismo tiempo, dormir solo en una cama al mismo tiempo, o vivir solo en una casa al mismo tiempo. No necesita más dinero, pero quiere mantener el puntaje. Quiero decir, para ellos no es más que un juego, y quieren estar a la cabeza siempre. El orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la tentación? Tentación es el esfuerzo que hace Satanás para que usted satisfaga un deseo legítimo en una forma ilegítima. Pero usted no tiene que hacerlo. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la conclusión de su mensaje, Cómo vencer la tentación. Haré un breve resumen de lo que estuvimos estudiando en el programa anterior. Dije que la tentación llegará a cualquier persona. Entre todos quienes me escuchan, no hay ni una sola persona que no haya sido o que no será tentada. Pero el ser tentado no es un pecado. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero hubo una gran diferencia. Él nunca pecó, o sea, nunca cedió a la tentación. No cree que hay algo inherentemente malo en usted si es tentado. Más bien podríamos decir que hay algo inherentemente bueno en usted si es tentado, porque eso significa que usted no está en colusión con el diablo, sino en colisión con el diablo. Ahora déjeme decirle algo más sobre la tentación. No solo que puede llegar a cualquier persona, sino que puede llegar en cualquier momento. Mire lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Bueno, ¿dónde estuvo él? Si retrocedemos al capítulo 3, leeremos que Jesús fue bautizado. Su bautismo fue la marca de iniciación de su ministerio. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y el Espíritu como paloma descendió sobre el Señor Jesucristo. Después de esto, fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde el diablo le tentó. Y allí en el desierto, el diablo le tentó para que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús derrotó a Satanás con la espada de su palabra, al decirle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿En qué otra forma le tentó el diablo al Señor? Veamos Lucas 4, los versos del 5 al 8.
Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Los deseos de los ojos. El diablo puede, y de hecho hace grandes ofertas, y le hizo a Jesús una gran oferta. El primer Adán le había entregado todo a Satanás, y Satanás dice: Jesús, todo te lo devolveré, si es que me adoras. Imagínese, la cosa creada pidiéndole a su creador que de rodillas le adore. La audacia de Satanás es sorprendente. No hay nada de malo en tener cosas. Las pasiones no son malas. Las posesiones no son malas. El hacer o el tener no son cosas malas. Pero la Biblia dice algo más. Busque 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Veamos si ese es su problema. Veamos si el diablo ha estado trabajando en usted en esta área. ¿Cuáles son sus metas personales? ¿En qué invierte usted todas sus energías? ¿En comprar una casa? ¿Tener mucho dinero para cuando deje de trabajar? ¿Comprarse un buen vehículo? ¿Realizar ese soñado viaje de vacaciones en un crucero? ¿Qué es lo más importante para usted? Y seguro que alguien me dirá: pastor, no hay nada de malo en esas cosas. Cierto, muy cierto. No hay nada de malo en ninguna de esas cosas, a menos que eso sea una pasión que le consume. Para usted, ¿tiene más importancia esas cosas? ¿O le preocupa más el carácter de sus hijos? ¿O su propio carácter? Le consume el deseo de crecer en Cristo. Le consume el anhelo de compartir con otros el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ve cómo el diablo puede tomar algo que es bueno, pero secundario, lo pone en primer lugar y lo hace malo? Permítame preguntarle algo que será difícil contestar. ¿Tiene usted alguna posesión material de la cual no se desprendería para la gloria de Cristo? ¿En qué otra forma tentó Satanás a Jesús? Lucas 4, los versos del 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, ¿qué es todo esto? En Malaquías 3:1 leemos: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo que Satanás le está diciendo es: Jesús, lo que necesitas es hacer una entrada dramática. ¿Y qué más dramático puede ser el que te subas a lo más alto del templo y te lances desde ahí? Y no debes preocuparte, porque la Biblia dice que Dios enviará a un ángel para que te proteja, y otros ángeles te sostendrán, y tú podrás entrar en el templo escoltado por los ángeles. Bueno, Jesús no vino de esa manera. Jesús entró en la ciudad montado en un burro y no escoltado por ángeles, como el mentiroso Satanás dijo. ¿Por qué cree usted que la gente dice chismes? El orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Sabe lo que es un chisme?
El chisme es el intento de hacer quedar mal a una persona con la esperanza de estar por encima de esa persona. ¿Por qué cree que la gente ha hecho de sus negocios un Dios? En realidad no, porque necesitan más dinero. Uno puede comer solo una comida al mismo tiempo, dormir en una sola cama al mismo tiempo, o vivir en una sola casa al mismo tiempo. No necesitan más dinero, pero quieren mantener el puntaje. Quiero decir, para ellos no es más que un juego y quieren estar a la cabeza siempre. El orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Y por qué cree usted que la gente bebe? Y algunos de ustedes dirán, bueno, beben para sentirse diferentes. ¿Y cómo se sienten cuando beben? Se sienten que son los más inteligentes, los más listos, los más atractivos y, por lo general, se sienten superhombres o supermujeres. Alguien debería filmarles con un vídeo y mostrarles ese vídeo al día siguiente para que vean las necedades que hicieron y dijeron, para que vean cuán ridículos fueron. Pero dicen que beben para sentirse importantes, por lo menos por unos instantes. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida, hacer, tener y ser, pasiones, posesiones y presunciones. Y aunque las tentaciones pueden tomar infinidad de formas, nunca son nuevas. Por esta razón el apóstol Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y usted me dirá, pastor, yo tengo tentaciones muy especiales. Con todo el respeto le diré que no es cierto. Su tentación no es más que otra variedad de la tentación ordinaria que hubo en el huerto. Voy a compartir con usted algunos principios de cómo Jesús venció al diablo. Le he hablado de la posibilidad de la tentación. Ahora quiero hablarle de los principios del triunfo. En primer lugar, el principio de su condición de hijo. Lucas 3, desde el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El punto de partida es ser hijo o hija de Dios. No faltará quien me diga, pero pastor, eso fue con Jesús. Bueno, eso tiene que ver con usted también. En 1 de Juan 3:1 la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por favor, subraye esa frase, para que seamos llamados hijos de Dios. Verá, la expresión favorita de Jesús al referirse a él mismo fue Hijo del Hombre. Él era el Hijo de Dios, pero no se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, prefería llamarse el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Para identificarse plenamente con nosotros. Por favor, entienda lo siguiente. Jesús se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Jesús nació de una virgen para que nosotros podamos volver a nacer. Y Jesús nos está mostrando cómo vencer a Satanás, no como Dios, sino como hombre. Espero que entienda esto. Para ser salvos tenemos que nacer de nuevo. De lo contrario, no tendríamos ni el más mínimo chance de vencer a Satanás si no nacemos de nuevo. Tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Ese es el principio de la condición de hijo. Segundo, el principio de la sumisión. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Padre estaba complacido con su Hijo? Porque Jesús dijo, yo siempre hago las cosas que complacen a mi Padre,
me he sometido a la voluntad de mi Padre. Y aquí debo hacerle a usted una pregunta directa. ¿Es el consumidor deseo de su corazón el hacer la voluntad de Dios? ¿Puede Dios mirarle a usted este mismo momento y decir, este es mi hijo o mi hija en quien tengo complacencia? ¿Se ha sometido usted a la voluntad de Dios? ¿Desea en realidad conocer la voluntad de Dios? ¿O simplemente desea escapar de la tentación y hacer su propia voluntad? Se lo voy a decir en forma sencilla pero clara. La victoria no es para los rebeldes. Y a menos que usted haya doblado sus rodillas reconociendo el señorío de Cristo, a menos que Dios sea el verdadero soberano de su vida, usted no podrá escuchar que Él le diga, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quienes tengo complacencia. Y si eso no sucede, usted no tiene ninguna esperanza de obtener la victoria sobre Satanás. Veamos nuevamente Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora veamos Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y notemos las palabras de Jesús en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esta enseñanza es tan obvia. Jesús no venció a Satanás como Dios, aunque Él fue y es Dios. Jesús venció a Satanás como un hombre lleno del Espíritu. Si Él como Dios hubiera vencido a Satanás, no podría ser un ejemplo para mí. ¿De qué serviría si me dijera, yo soy Dios, tú eres un hombre, tienes que ser como yo? Yo tendría que responderle, no puedo. Pero si Él me dice, tú eres un hombre, y yo soy un hombre lleno del Espíritu, y tú también puedes ser lleno del Espíritu, yo diría, eso sí puedo, Señor. Jesús venció a Satanás no con el poder inherente que tiene como Dios Todopoderoso, sino como un hombre lleno con el Espíritu de Dios. Anote al margen 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien, recuerde, primero la condición de hijo, segundo la sumisión y llenura del Espíritu, tercero el principio de la Escritura. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Y en el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Veamos el versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. En todas estas respuestas, Jesús está haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando Satanás vino para tentar al Señor Jesús, el sumiso Hijo del Dios Todopoderoso, Jesús, lleno con el Santo Espíritu de Dios, tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando Satanás vino con sus tentaciones, Jesús lo derrotó con la palabra, escrito está. Al leer este relato, uno tiene la idea de que Jesús estaba teniendo su tiempo devocional, leyendo el libro de Deuteronomio, porque cita versículos de ese libro. La Biblia es la espada del Espíritu. Y ya es tiempo de que muchos de nosotros aprendamos a desenvainar la espada y a usarla. Algunos ni siquiera saben cómo usarla, y por lo tanto necesitan sumergirse en la palabra de Dios. Anote 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuarto, el principio de la satisfacción. ¿Sabe lo que Jesús dijo acerca del diablo? El diablo no encuentra nada en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no podía ofrecerle absolutamente nada.
Satanás le dijo que convierta las piedras en pan, y Jesús tuvo un alimento del cual el diablo nada sabía. Por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús ya estaba satisfecho. Satanás le dijo, te daré los reinos de este mundo. Esa fue una tentación para que Jesús obtenga una herencia legal de una forma ilegal. Jesús sabía lo que tenía. Jesús conocía las profecías. Los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que buscar un atajo, el camino más corto que significaba el lanzarse desde la cúpula del templo. Él no tenía que hacerlo. Él vino de Dios e iba de regreso a Dios. Él ya lo poseía todo. ¿Qué es la tentación? Tentación es el esfuerzo que hace Satanás para que usted satisfaga un íntimo deseo legítimo, pero de una forma ilegítima. Pero usted no tiene que hacerlo. Entienda quién es usted en el Señor Jesucristo. Y cuando el diablo venga con su tentación, diciéndome que debo satisfacer mis pasiones, yo le contesto, mi pasión y mi satisfacción es el servir al Señor Jesucristo. Escúcheme, es extraordinario el servir a Jesús. Todo lo demás está en segundo lugar. ¿Qué es lo que tenemos en Jesucristo? ¿Renunciaría usted a tener diamantes para aceptar basura? Y no debemos decirlo ni con arrogancia ni vanidad. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, somos linaje real, emparentados con la Santa Trinidad. ¿Sabe? Jesús no se avergüenza de llamarme su hermano. Usted debe entender lo que tiene en el Señor Jesucristo. Él sabía quién era y lo que poseía y hacia dónde iba. Por eso no pudo ser engañado por el mentiroso. Sepa quién es usted en el Señor Jesucristo. Él es su ejemplo. Y Él le dará el poder para que llegue a ser hijo de Dios, para que sea sumiso a la voluntad de Dios, para que sea lleno del Espíritu Santo y para que obedezca la palabra de Dios. Amigo, está enfrentando problemas. Hay lágrimas y desilusiones en su vida. Todos nosotros los tenemos en mayor o menor grado, pero gracias a Dios, todo eso puede transformarse en algo bueno y positivo cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Conoce usted a Jesús? No le estoy preguntando si ha escuchado acerca de Él, porque hasta los ateos han oído algo sobre Él. Pregunto si usted tiene una relación íntima, personal, con Jesús. ¿No le gustaría tenerla ahora mismo? Solo tiene que en forma sincera y con sus propias palabras decir algo como lo siguiente: Señor Jesús, soy pecador, te necesito. Sé que mi pecado merece castigo, pero imploro misericordia. Perdóname y límpiame. Este mismo momento por fe te acepto como mi Salvador y Señor. Entra en mi corazón, toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted con convicción y seriedad hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la fineza de escribirnos al respecto. Así nos dará la oportunidad de conocerle y tener el privilegio de orar por usted. ¿Qué quiere hacerle daño? La segunda razón por la que debemos estudiar esto es para tener una experiencia que nos haga humildes. Quiero decir, muchos hemos fracasado tantas veces que ya estamos cansados de fracasar. ¿Cuántos cristianos en realidad están viviendo una vida victoriosa día tras día? ¿Cuántos han dejado de ser víctimas para ser vencedores? La tercera razón para este estudio es para tener un ejemplo que nos ayude. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue tentado? La Biblia enseña que Dios nos dio como ejemplo a Jesucristo y que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y vamos a estudiar qué pasó cuando Jesús se enfrentó cara a cara con el diablo y cómo Jesús salió victorioso de esa experiencia en el desierto. Y oro para que todas estas lecciones
se graben indeleblemente en su corazón y comience a vivir una vida victoriosa. Pensemos por un momento acerca de la posibilidad de la tentación. Note que el relato bíblico dice que Jesús fue tentado durante los 40 días que estuvo en el desierto. Lucas 4:2 dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y quién no tendría hambre después de estar en ayunas por 40 días y en el desierto? Por supuesto que Jesús tuvo hambre. Toda la artillería del infierno estaba apuntando hacia el Señor Jesucristo. Estoy hablando acerca de la posibilidad de la tentación, y lo siguiente es lo primero que deseo que entienda. La tentación puede venir a cualquier persona. No piense que cuando usted se salva, de inmediato se vuelve inmune a la tentación. Si el diablo tuvo la descarada audacia de tentar al Hijo de Dios, ¿qué le hace pensar que a usted no le tentará? Si usted piensa que no será tentado, ¿sabe lo que está haciendo? Está tentando al diablo para que le tiente. El cristiano orgulloso tiene al diablo para que le tiente. Anote al margen 1 Corintios 10, los versos 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación llegará a cualquier persona. Entre todos quienes me escuchan, no hay ni una sola persona que no haya sido o que no será tentada. Pero el ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero hubo una gran diferencia. Él nunca pecó. O sea, nunca cedió a la tentación. No crea que hay algo inherentemente malo en usted si es tentado. Más bien podríamos decir que hay algo inherentemente bueno en usted si es tentado, porque eso significa que usted no está en colusión con el diablo, sino en colisión con el diablo. Déjeme decirle algo más sobre la tentación. No solo que puede llegar a cualquier persona, sino que puede llegar en cualquier momento. Mire lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Bueno, ¿dónde estuvo él? Si retrocedemos al capítulo 3, leeremos que Jesús fue bautizado. Su bautismo fue la marca de iniciación de su ministerio. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu, como paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo. Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde el diablo le tentó. Piensa en esto. Sabía que las más fuertes tentaciones llegarán después de alguna experiencia espiritual extraordinaria. Pero no olvide que la tentación puede llegar a usted en cualquier momento. Algunas veces la gente se mete en problemas después de algún avivamiento en donde tuvieron un tiempo glorioso y fueron maravillosamente bendecidas y alabaron a Dios. Pero luego comienzan a descuidarse espiritualmente. Algunos consiervos pastores me han contado que los más serios argumentos con sus esposas se han dado después de una gloriosa campaña de avivamiento en sus iglesias, porque Satanás llegó para contraatacar. Escuche, cuando usted tiene la aprobación del cielo, será asaltado por las fuerzas de choque del infierno. La tentación llega a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí está el Señor Jesucristo en el desierto. Jesús es el último Adán. Jesús fue tentado en el desierto y salió victorioso. Adán fue tentado en el Edén y fracasó. El primer Adán fracasó en el huerto. El segundo Adán venció en el desierto. A Satanás le tiene sin cuidado si llega a usted
en el huerto o en el desierto. No crea que usted de alguna manera puede aislarse de la tentación. Algunos creen que si están en la iglesia no serán tentados, otros piensan que si se encierran en algún monasterio no serán tentados. Mi amigo, usted no puede escapar a la tentación por estar en algún lugar. Jesús tuvo que confrontar la tentación en el desierto después de su bautismo en el Jordán y estando lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser tentado aún estando en la iglesia. Y de hecho, la iglesia es un lugar favorito del diablo para tentar a los creyentes. Necesitamos estar siempre advertidos. La tentación puede llegar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. Ahora, ¿cómo fue tentado Jesús? Veamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto se refiere al Señor Jesús, quien conoce nuestras debilidades. Él ve cuán frágiles somos. Por eso la Biblia sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora pudiera ser que esto nos sorprenda, saber que Jesús fue tentado en todo como nosotros lo somos, pero eso es lo que dice la Biblia, para confirmar que la tentación puede llegar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Jesús fue tentado en todo como nosotros. Aquí no se está hablando de incidencias individuales de tentación. Aquí se habla de puntos mayores de tentación, que en realidad solo son 3. Y el diablo los utilizó para tentar a Jesús en el desierto. Las mismas tentaciones que usted enfrentará hoy o mañana o pasado mañana o la próxima semana y el resto de su vida. ¿Cuáles son esas tentaciones? Anote al margen 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Aquí lo resume todo. ¿Quiere saber qué es la tentación? La tentación es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada tentación que usted enfrenta es un componente de una de estas, o puede ser una amalgama de las 3. Pero cada tentación está compuesta de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así tentó Satanás a Jesús en el desierto. Por eso en Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Ahora, ¿qué significan los deseos de la carne? Esos son los pecados que cometemos con nuestros cuerpos. La carne en sí misma no es diabólica, pero puede ser utilizada por Satanás en forma de lascivia, lujuria. Tiene que ver con el área de apetitos y acciones físicas, alimentos, sexo, licores, drogas, vagancia, violencia. Todas estas cosas están en el cuerpo y la Biblia los identifica como los deseos de la carne. Tiene que ver primordialmente con lo que hacemos. ¿Y qué de los deseos de los ojos? ¿Sabía usted que sus ojos tienen apetito?